hemos depositado un proyecto de ley que procura modificar el Código Penal de la República Dominicana. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención, invitándoles a que se suscriban y activen esa campana de las notificaciones. Cuando el pueblo dominicano se lo propone, se pone los pantalones y se da a respetar. Hoy, el Poder Ejecutivo estuvo enviando ante el Congreso de la República Dominicana modificaciones a 18 artículos del Código Penal, que a continuación nosotros vamos a informar sobre esos cambios y después en otro espacio vamos a analizar tranquilamente si conviene o no conviene. Lo cierto es que lo relativo al ultraje fue modificado cuando se trata de que usted se refiriera a funcionarios públicos, donde antes cualquier gesto que usted hiciera, público o privado, podía llevarlo desde 15 días hasta un año en prisión. Y entonces ahora se establece lo siguiente, porque también en esa sanción que tenía el artículo 310, se le imponía el pago de usted como multa de 1 y hasta 3 salarios del funcionario que usted habría ultrajado. Pero ¿cuáles son esos cambios que se están introduciendo a raíz del depósito que se hizo en el Senado de la República? En cuanto a la difamación se refiere, la sanción privativa de la libertad disminuye en favor del infractor, reduciéndose de un rango de 2 a 5 años de prisión a un rango de 1 a 2 años en prisión menor. En cuanto a la difamación extorsiva, la pena de privación de libertad se reduce a la mitad, bajando de 10 años a 5 años de prisión mayor. Aquellas personas que se dediquen a la extorsión van a seguir teniendo problemas como quiera, aunque no pasarán 10, sino 5 años, algo que nosotros apoyamos, porque nunca en la vida estaremos manifestando en favor de esa práctica. En cuanto al artículo 310 en el ámbito jurisdiccional, aunque la pena de prisión de 15 días hasta un año se mantiene intacta, la fórmula para calcular la multa cambia y se elimina el cobro de 2 a 3 veces el salario que reciba el funcionario y se sustituye por un rango de 1 hasta 3 salarios mínimos del sector público. Se sanciona el perjurio, se sanciona la malversación de fondos, se toca el artículo 122 del hostigamiento, que se lo vamos a describir a continuación. La pena de la base general se disminuye de manera considerable, pasando de un rango de 4 a 10 años de prisión mayor a un rango de 1 a 2 años de prisión menor. Y se crean escalas para, en el caso de que la víctima sea llevada al suicidio, si es adulto, la pena será de 2 a 5 años de prisión menor. Si es niño, niña o adolescente, la pena será de 5 a 10 años de prisión mayor y con una multa que oscila entre los 50 y los 1,000 salarios mínimos del sector público. En cuanto al acoso agravado, se incrementa el límite máximo de la pena de prisión, pasando de un rango de 2 a 3 años de prisión menor, de 2 a 5 años de prisión menor. Este artículo también sanciona lo concerniente al proxenetismo en el artículo 176.
Al igual que el acoso agravado, se eleva el límite superior de la condena de cárcel, pasando de 2 a 3 años de prisión a una pena de 2 hasta 5 años de prisión. En cuanto al perjurio, donde el resultado del perjurio es únicamente económico o patrimonial, se reduce sustancialmente de 5 a 10 años de prisión, que era como estaba contemplado, a una pena de 2 a 5 años de prisión. De igual forma, la multa se disminuye de un rango de 10 a 20 salarios mínimos. Ahora se estará entonces sancionando de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. En cuanto al abandono de niños, niñas y adolescentes agravado, el abandono es cometido por el padre, la madre o el tutor o figura de autoridad, se elimina la sanción genérica de 20 a 30 años de prisión y se establece castigos proporcionales al daño. Si no hay lesión permanente ni muerte, la pena se reduce de 3 a 5 años de prisión, y si hay mutilación o discapacidad, la sanción será de 10 a 15 años de prisión. La pena de 20 a 30 años de prisión se mantiene exclusivamente para los casos seguidos de la muerte de la víctima. En cuanto a la malversación de fondos públicos, temita interesante en cuanto a servidores públicos se refiere, las sanciones se endurecen de manera severa, elevando la privación de la libertad de 2 a 3 años de prisión menor en un rango de 5 a 10 años de prisión mayor, y una multa económica que cambia radicalmente, pasando de un pago fijo de 9 a 15 salarios mínimos a una penalidad equivalente a entre 4 y 10 veces el monto involucrado en la operación, o de 4 a 10 veces el último salario percibido por el funcionario. O sea que se aplica allí una sanción más severa a los ladrones del país cuando se malversa fondos públicos, cuando se roba a nuestra nación. Lo cierto es, señores, damas y caballeros, que se había hecho un acercamiento para que se modificaran los artículos relativos a la libertad de expresión, el cual estaremos analizando ya detalladamente mucho más adelante, pero ciertamente hay cambios sustanciales. Antes, con este tema del ultraje a funcionarios públicos, algo que se quiso alar por los moños, el hecho de que usted hiciera gestos, escribiera algo que se consideraba que atentaba contra la dignidad de un funcionario, esta acción fuera pública o privada, automáticamente uno iba a pasar desde 15 días hasta un año en prisión, algo que estaba reservado únicamente para el ámbito judicial. Cuando usted le faltaba el respeto a un juez, a una jueza, esto se quiso instrumentar para funcionarios públicos, y esto ya va a quedar, en cuanto a funcionarios se refiere, fuera, lo cual preocupaba mucho a la población dominicana y lo cual generó mucho disgusto, y por lo cual muchos nos paramos de frente, como Santiago Matías, como Ariel Lara, como Ramón Tolentino, como Eduardo Sánchez Tolentino El Piro, como también Ricardo Ripoll. Entonces unimos fuerzas y esa fuerza dio el resultado de que se hicieran modificaciones que han de ser analizadas, como ya dije, porque esto está en caliente. Pero ciertamente esas modificaciones se puede apreciar que estarían limitando el alcance de lo que se pretendía aplicar. Habría que ver ya en el Congreso
porque se tiene la intención de varios juristas de despenalizar todos los delitos de opinión. Pero ya la difamación se sanciona como se sanciona en el antiguo código. La extorsión se sanciona y ahora queda también pues bien claro lo relativo a la reducción de esas penas. Y también en qué consiste justamente una definición clara, ya que había anglicismos en esa propuesta que el Senado no podía acoger de la manera que estaba ni la Cámara de Diputados, y que se van a hacer las correcciones. Porque con el tema del acoso también se buscaba silenciar a muchas voces en la prensa de la República Dominicana, porque cuando se trataba de un interés público se quería limitar el uso de imágenes. Podremos seguir utilizando imágenes al momento de informar sobre hechos públicos y hechos que se dan justamente a la vista de todos. Lo que no podemos es inmiscuirnos en la vida privada de los demás. Pero lo que pasa en el ámbito público, que era también algo que preocupaba a dueños de medios de comunicación y noticiarios, que había que pedir permiso para publicar imágenes, incluso hasta de la misma policía, actuando en la vía pública, algo que va contrario a la libertad de expresión. Entonces todo eso se va a modificar, porque lo que se pretendía era colocar una mordaza total para que ninguno de nosotros, fuera o no comunicador, tuviera demasiados límites, demasiadas restricciones al momento de expresarse. Así que de verdad me parece muy interesante todo esto, ya en un plano mucho más avanzado y con la consulta jurídica de expertos en materia constitucional, sabremos si todavía quedan mucho más riesgos dentro de esa propuesta de modificación. Les invito a que se suscriban y activen esa campana de las notificaciones y compartan este contenido para que llegue a más personas. Bye bye. Hemos depositado un proyecto de ley que procura modificar el Código Penal de la República Dominicana, que está marcado con el número 01705, que dice así: después de varias consultas con diversos sectores de la sociedad dominicana, de juristas, académicos, comunicadores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos interesados y órganos del sistema de justicia, proponemos incorporar mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados con el propósito de fortalecer el texto que será sometido a la consideración de la Comisión Bicameral. Las modificaciones propuestas pretenden modificar los siguientes artículos. Artículo 121, que habla sobre el hostigamiento e intención de bullying. El artículo 122, hostigamiento e intimidación o bullying agravado. Artículo 123, ciberbullying. Artículo 141, plazo de prescripción. Artículo 142, exhibicionismo sexual. Artículo 144, acoso agravado. Artículo 170, autosecuestro. Artículo 176, proxenetismo. Artículo 192, difusión de audio y imágenes sin consentimiento. Artículo 207, perjurio. Artículo 208, difamación. Artículo 211, actos considerados no difamatorios o injuriosos. Artículo 214, abandono de niños, niñas y adolescentes. Artículo 215, abandono de niños, niñas y adolescentes agravado. Artículo 248, bancarrota simple. Artículo 303, malversación de fondos públicos. Artículo 310,
ultraje y el artículo 354 sobre certificación falsa de estado de salud. Esta iniciativa queda remitida a la Comisión Bicameral que estudia la modificación del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Damos plena garantía de que estas modificaciones serán aprobadas antes de entrada en vigencia la Ley 74-25. De igual forma, reiteramos que el plazo para hacer sus observaciones vence el próximo miércoles 15 de julio a las 6 de la tarde. El Congreso Nacional, como todos sabemos, es la casa de la democracia y siempre estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores de la sociedad en procura de mantener la estabilidad política, social y económica, pero sobre todo con la mayor intención del fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Muchas gracias, senadoras y senadores.